¿Estoy ya? Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la presentación de la Feria de Intensicop Live Connect que va a desarrollar Molinos del Duero durante el mes de marzo. Hemos preparado un programa con mucho cariño y la verdad con mucho empeño y mucha dedicación por parte de todo el personal y esperamos que os guste, la verdad. Antes de nada, presentarme, soy Juan Carbajo, director general de la empresa harinera Molinos del Duero y como digo, tenemos muchas ganas de volver a estar en esta Feria Intersicop en la que hemos participado durante otras ediciones, siempre de manera física. Y bueno, esto es un cambio, las nuevas tecnologías han llegado, llevamos practicándolo unos cuantos meses, pero bueno, sí que os diría que fuerais buenos con nosotros si cometemos algún error, en alguna ocasión no se viera bien. Y bueno, esto lo vamos a hacer en directo y después, si el vídeo no ha quedado bien grabado, lo volveremos a colgar otra vez en nuestro canal de YouTube para que se pueda ver bien y sin cortes. La Feria Intersicop, como os dije, llevamos ya, recuerdo, 3 ediciones participando. Esta hubiéramos participado físicamente. Siempre hemos ido de la mano de nuestro gran amigo y colaborador Luis Montes, que le saludo aquí, un afectuoso saludo para Luis desde aquí. Y también quería saludar a todo el público español y latinoamericano, porque esta es una feria internacional. Como sabéis, también se puede visitar a través de la web de Intersicop Live Connect y ahí van a quedar grabados todos los contenidos durante los próximos meses, ¿vale? Entonces, nuestro objetivo ha sido confeccionar y ejecutar un gran programa audiovisual de tal forma que os podáis hacer una imagen de la empresa, de quiénes somos, de qué es lo que buscamos, de qué queremos hacer, de por qué queremos estar cerca de los clientes, de los proveedores, etcétera. Queremos potenciarlo y dar difusión para que tengáis una imagen clara y real de nuestra filosofía y de la empresa que somos. También quería dar ánimos a todos los panaderos y a todo nuestro sector en unos momentos tan duros con los que estamos pasando con el COVID. Ya han pasado meses, pero bueno, todos estamos muy cansados, la verdad. Ha habido muchos problemas en muchas empresas, gente que está en paro, gente que no ha podido trabajar, gente pasándolo muy mal, muchos muertos, muchos fallecidos. Sinceramente, lo siento mucho y os acompaño en el sentimiento si alguien ha tenido la desgracia de tener algún familiar o algún amigo que le haya pasado. Esto ha provocado, entre otros cambios, que ahora las ferias también se hagan online, como os he dicho, y este asunto del tema online ha llegado para quedarse. Nosotros somos jóvenes, es una experiencia nueva para todo nuestro equipo y bueno, esperamos que nos salga de la mejor manera posible, pero vuelvo a repetir que seáis buenos con nosotros si cometemos algún error. Entonces ya sin más, haré una breve presentación de nuestra empresa, de nuestro grupo Molinos del Duero. Después os presentarán 2 compañeros míos el programa que vamos a desarrollar a lo largo de este mes de marzo, que va a ser muy intenso, con muchos panaderos, maestros panaderos, pizzeros, investigadores, catedráticos, vamos a tener charlas, coloquios, vamos a hacer demostraciones, vamos a hacer asuntos didácticos, todo relacionado con el mundo de la harina, del pan, de los cereales, etcétera. Entonces, lo vuelvo a repetir, estamos encantados de estar con todos vosotros, esperemos que todo vaya bien en este mes que nos espera por delante y eso sí que os digo, por favor, seguirnos todos en nuestro canal de YouTube, Molinos del Duero, y en todas nuestras redes sociales. Así que ya sin más, empiezo con la presentación. ¿Está ya puesta, María? Sí. Vale, bueno, vamos a ver si desde aquí me funciona bien, porque ya os digo que estos son todo pruebas. Somos Molinos del Duero, un grupo harinero. En el año 2007 se constituyó la sociedad Molinos del Duero y surgió de la unión de 3 empresas familiares. En la crisis, pues bueno, las cosas no iban bien, nuestro sector siempre ha sido un sector muy competido y varias fábricas de nuestra familia y un socio muy bueno, Miguel Ángel Colino, de la harina tradicional, decidimos hacer un grupo harinero que se llamó Molinos del Duero y bueno, ya llevamos un bagaje, pues mira, desde 2007 hasta 2021, 14 años y las cuentas no me fallan. Fruto de esta unión tenemos 2 centros de producción, uno en Zamora, que es el molino de Gabino Bobo, una fábrica moderna, con muy buenas instalaciones que año a año vamos mejorando
Y otro emplazamiento en Celecinos de Campos, que es un pequeño pueblo de la provincia de Zamora, Molino de Carbajo Hermanos. Allí tenemos una fábrica y un molino de piedras del que estamos muy orgullosos, la verdad. Y como os digo, siempre que me levanto por la mañana me pregunto, ¿qué es lo que me motiva a mí para salir de la cama, para ir a la oficina? O sea, con lo a gusto que se está, ¿verdad? Entonces, en mi caso y en el caso de nuestra empresa es continuar nuestro oficio, continuar con lo que han hecho nuestras generaciones previas de más de 10 años. En nuestro caso, Miguel Ángel Colino, nuestro socio, pues se pierde en la historia, las generaciones que puede tener, y desde luego son muchos más que 100 años. Y ese empeño en continuar, en hacer las cosas bien, es lo que me da fuerza todos los días para levantarme, para venir a la oficina, a la fábrica, para empujar todos los proyectos, para estar con la gente, para ayudarles, para apoyarles, etcétera. En esa diapositiva se pueden ver fotos antiguas de diferentes fábricas. En una de ellas aparece mi abuelo, en otra aparece la primera fábrica que tuvimos en nuestra familia, que fue mi bisabuelo Miguel en San Miguel del Valle, y bueno, es una larga historia, la verdad. A ver. Bueno, nosotros también estamos comprometidos con nuestra tierra, la vieja Castilla, apoyamos a la agricultura. La mayor parte de los cereales que consumimos, o una gran parte, son de Castilla y León, muchos son de Zamora, de las provincias limítrofes, y sí que intentamos promocionar la agricultura, desarrollo de nuevas variedades o recuperación de variedades antiguas. Y bueno, veréis más adelante que participamos en algunos proyectos de investigación, tenemos trato con investigadores, centros de investigación, etcétera. Por ejemplo, Intrasem fue un proyecto que estuvimos elaborando desde el año 2015 para desarrollar técnicas de agricultura, para recuperar tierras antiguas, donde no se estaba produciendo ahora mismo ningún tipo de cosecha ni cereales, y queríamos buscar variedades antiguas y hacerlo en agricultura ecológica. Fue un proyecto que se presentó a la candidatura de Interreg, es España-Portugal, transfronterizo, y bueno, por desgracia no salió, pero bueno, ahí nos quedó un buen bagaje con la Universidad de Valladolid, el municipio de Fondao, Instituto Politécnico de Castelo Blanco, Ayuntamiento de Riofrío de Aliste y una empresa de comunicación, Garduña Emprende. Ahí hicimos muy buenas migas con mucha gente, seguimos participando y colaborando con ellos, y este no salió, pero saldrán otros. Transcolab, otro proyecto Interreg, España-Portugal, son los proyectos Interreg que sirven para unir a los dos países que están en las fronteras y potenciar la comunicación, el desarrollo de nuestras zonas, etcétera. En este caso, Transcolab nace como un laboratorio para unir empresas del sector agroalimentario y agroindustrial, para definir unas agendas de trabajo, para definir unas colaboraciones, emprender nuevos proyectos, y están metidas la Universidad de Salamanca, la Universidad de Valladolid, el Instituto Politécnico de Braganza, diferentes empresas que podéis ver en la diapositiva, Molinos del Duero, Copeblanc Zamorana, un panadero muy bueno de Braganza también, Ferreira. Bueno, un gran proyecto en el que estamos trabajando, nos quedan todavía un par de años y estamos muy contentos, la verdad, de que haya salido y de buscar esas sinergias entre todas las empresas, centros de investigación, nuevas ideas, nuevos proyectos y seguir avanzando hacia adelante. Trigo Paneco fue un grupo cooperativo que hicimos buscando satisfacer la demanda sobre el trigo harinero ecológico. Evidentemente, todo lo que suena ahora a salud, pues bueno, ya lo sabíamos, que hay que comer bien, que hay que tener una buena dieta, hacer ejercicio. Ahora cada vez más está poniéndose un poco al orden del día y todo el mundo se está empezando a dar cuenta de lo importante que son los alimentos. De hecho, nosotros llevamos más de 20 años ya haciendo harinas de trigo y de otros cereales ecológicas. En este proyecto contamos con la colaboración de Neiker, del Itacil, del Intía, del IRTA, un instituto vasco, Molinos del Duero, el Grupo AN, Cereales de Aragón, etcétera. Como podéis ver, aquí estamos siempre relacionándonos con todo lo que es la cadena de valor trigo, harina, pan, empezando siempre desde la selección de semillas, investigadores, pasando por la agricultura, con la cual colaboramos mucho, pasando por la fabricación de harinas, maestros panaderos y el cliente final. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo que intentamos es buscar y seleccionar los cereales por su calidad panadera y sensorial. Cuando buscamos un nuevo grano, un nuevo trigo, un nuevo centeno, una nueva espelta, lo primero que buscamos es que sea un grano saludable, por supuesto, que tenga las características que necesitamos para hacer esas harinas que nos solicitan nuestros clientes,
Si es un cereal que además puede aportar aromas y sabores, pues mejor que mejor. Y luego, ¿qué hacemos en la fábrica? Pues en la fábrica lo que hacemos es sacarle lo que podemos sacar a ese cereal. No intentamos sacar más de la cuenta. Y además tener en cuenta que, claro, para hacer un buen pan tienes que tener muy buenas materias primas. Si no partes de unas buenas materias primas, pues milagros no hace nadie, ¿no? Aparte de tener un muy buen proceso, ser un gran profesional y dedicarle su tiempo y hacer un proceso sencillo si es posible. Estamos comprometidos con nuestros clientes, panaderos, distribuidores, industria, queremos estar con ellos, queremos acompañarles en el camino, queremos tener ese feedback, ese conocimiento de lo que pasa por tu cabeza, qué puedo hacer yo por ti, qué necesitas, cómo nos podemos apoyar juntos. No solo es, este es el producto, este es el precio y te lo llevo y ya está, no, tiene que ser una colaboración muy fluida y muy en equipo, que nos veamos como una cadena de valor, que es que realmente lo somos, y es como juntos como conseguiremos llegar a buenos puertos y conseguir desarrollar grandes proyectos. Por eso es muy importante que vosotros nos comuniquéis qué es lo que necesitáis y nosotros hagamos eventos, charlas, coloquios para poder desarrollar toda esta filosofía. De tal forma que nosotros hacemos visitas por parte de los comerciales de la fábrica, hacemos asesoramiento a clientes y formación. Hemos recorrido, no voy a decir media España porque diría que es España entera, con grandes maestros panaderos desarrollando charlas, demostraciones, como lo queráis llamar, donde hemos ido poniendo en valor todos nuestros cereales, nuestros procesos, enseñando procesos de panadería, buscando siempre hacerlo bueno, bonito y saludable, y como no, lo bueno, bonito y saludable al final se transforma en rentable. Y como podéis ver también en esa diapositiva, pues lo que os he dicho, queremos comunicarnos con vosotros, estar cerca, saber qué necesitáis, ¿vale? Y entonces, bueno, con nuestros molinos, ¿qué hacemos? Ahora os lo voy a decir a la vuelta de un breve vídeo que vamos a poner para que nos conozcáis un poco mejor, porque siempre dicen que vale más una imagen que 1000 palabras. Bueno, pues como os decía, y con nuestros molinos, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo que sabemos hacer, harinas naturales que conservan aromas y sabores de siempre, blancas, integrales, ecológicas, convencionales, de diferentes cereales y mucho más que nos queda por delante gracias a la colaboración que vamos a tener con todos vosotros. También quiero dedicar unas entrañables y cariñosas palabras a mi tío Jaime, que falleció hace unos meses, hace más de un año ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Fue conjuntamente con mi padre el que puso en marcha el molino de Cerecinos, el que estuvo en la fábrica de Carbajo Hermanos durante muchos años. Y entonces
¿quién mejor que él para enseñaros el molino de Cerecinos? Pon el vídeo. Mira, te voy a presentar a mi tío Jaime, que lleva muchos años en Cerecinos de Campos. Cuarta generación, me decía Juan, de molineros aquí en Tierra de Campos. Efectivamente. Y esto que estamos viendo es algo absolutamente inusual. Sí, bueno, un molino pues de piedra. Sí, sí, sobre todo de estas características yo creo que hay muy pocos. ¿Sí? Muy pocos. ¿Qué sí. diferencia hay entre moler el trigo así, Sí. con piedra, a molerlo como se hace actualmente, con los rodillos metálicos? Hombre, pues que la molienda esta es mucho más natural. El trigo se muele todo el grano absolutamente al 100%, con todo el germen, todo lo que tiene que tener, porque en el germen es donde está todo el sabor, y evidentemente es una molienda como se ha hecho siempre y no se maltrata el cereal. Va a muy bajas revoluciones y evidentemente el producto es muchísimo, tiene más calidad. ¿Cuántos años tienen estos molinos? Pues estos tendrán pues, más de 100 años. Más de 100. ¿Quién Ahora- se le ocurre en el siglo XXI, donde se hace todo de manera mucho más mecánica, mucho más Bueno. rápida, montar o tener 4 piedras de molino? Pues te voy a contestar de una forma rápida y no admite otra respuesta. Porque además de ser unos enamorados de la buena harina y del buen pan, que son ya más de 100 y pico años haciendo harina, somos unos románticos. Anda. Jaime, ¿qué tiene que tener un buen pan para que sea buen pan? Pues hombre, fundamentalmente una buena materia prima y oficio por parte del panadero, que es donde se separa el salvado de la harina. De cada 100 kilos de trigo más o menos que puedes molturar, el 75% sería harina blanca y el 25% más o menos sería pienso. Salvado. Salvado, exactamente. Eso Yo le ya- llamo pienso, pero es salvado. ¿Está habiendo una vuelta a la tradición, a los materiales, a la forma de trabajar de los ancestros, de los antiguos? Hombre, yo creo que gracias a Dios lo que se ha pasado es esa etapa tan ruinosa y además tan ignorante, yo creo que ha sido así, de pensar que el pan engorda. Entre que ha denostado el pan y luego también, por otro lado, los propios panaderos de una generación casi no se han dedicado a hacer pan de calidad, algunos evidentemente, excepciones las hay, bueno, pues hemos llegado al punto en que la gente dice, bueno, vamos a comer pan en condiciones. Han salido también otros nutricionistas diciendo que el pan, que evidentemente es parte fundamental de la dieta mediterránea y que debe estar en nuestra dieta. ¿Y qué ocurre? Pues que está volviendo eso otra vez, el panadero es otra generación también de panaderos, ya no quieren hacer pan normal, pan barato, quieren hacer cosas de calidad y de alguna forma el consumidor lo está agradeciendo. Vale. Bueno, espero que os haya gustado. Os explicamos un poco más algo de nuestra filosofía con ese vídeo en las palabras de mi tío Jaime, que por desgracia, como os dije antes, pues falleció ya hace más de un año. Bueno, después de todo lo que os he contado, del por qué me levanto de la cama, qué es lo que tenemos y cómo lo hacemos, ahora os voy a hablar un poco de los productos que tenemos, ¿no? Brevemente, porque ya será cuestión de todas las jornadas que vamos a desarrollar durante la Feria de Intersicop Live, donde vais a poder conocer un poco mejor todos nuestros productos. Como no, somos una fábrica de harinas, históricamente tenemos harinas de trigo, de cereales seleccionados, harinas sin aditivos, desde una harina más floja para productos de panadería, procesos rápidos, como una harina de gran fuerza para masas enriquecidas o masas con más adición de agua, largas fermentaciones, etcétera, y entre medias pues todo el abanico de harinas. En la siguiente diapositiva, nuestra marca de harinas más seleccionadas todavía si cabe, harinas premium, en la cual conviene destacar entre otras dos, la Ariana Golmeda, una harina de gran fuerza con una proteína superior, con una gran adición, capacidad para añadir grasas, azúcares, con una gran resistencia a las fermentaciones. Puede utilizarse como mejorante panario, incluso para desarrollar alguna harina que nos haya podido salir débil. Bueno, es una maravilla, la verdad. La Manitoba también es una harina consistente, muy buena, gran fuerza, en otro escalón un poquito inferior. Muy buenas harinas, las harinas premium de la marca Ariana, como todas las del grupo.
Y cómo no, podríamos hablar de nuestro gran protagonista, que es la harina tradicional zamorana, una harina que surgió del empeño que tuvo mi padre Javier Carbajo durante muchos años de sumar a todos los harineros de Zamora, en los cuales cada uno aportaba su harina, buscando una harina centrocampista, como decían ellos, para que pudiera servir para varios tipos de procesos, con una media fuerza alta de 200, según el reglamento que nos controla todos los años, auditorías, etcétera, con una parte de harina molturada en piedra en nuestros molinos que habéis visto, y con una selección de trigos de Zamora y como decíamos antes, de la vieja Castilla fundamentalmente, que aportan unos aromas, unos sabores, que bueno, tengo que contar una anécdota aquí porque bueno, la verdad es que el trabajo del panadero es increíble si lo piensas desde el punto de vista, y tengo que buscar aquí la frase, que todos los días podéis crear lo que hacéis. Resulta algo fantástico, con harina, con agua, con sal, con levadura, con masa madre, con algunos otros ingredientes. Todos los días creáis. Todos los días creáis. Pues nosotros lo que hicimos en este caso fue, con la harina tradicional zamorana hemos creado una harina que ha destapado los sentidos, los recuerdos del buen pan, los recuerdos de aquellos olores, de esos aromas que percibías cuando eras niño. Y recuerdo el hecho que me contó un muy buen cliente de Barcelona, consumidor de esta harina, por supuesto, el cual me dijo que no podría vivir sin ella y que era una parte fundamental de su panadería, y cómo nos narraba la historia de ese hombre que llegó allí a comprar el pan, y al abrirlo, y al olerlo, y al comerlo, le cayeron las lágrimas, porque le vinieron los recuerdos de su infancia. Ese olor a pan, ese sabor que no había encontrado con otro pan, en otro panadero, con otra harina. Entonces, bueno, la verdad es que es una harina más que especial. Ahí tenemos una imagen que me recuerda, como os digo, recuerdos del buen pan. Y bueno, también tener en cuenta que para hornear hace falta tener buenos ingredientes, como os he dicho antes. Si no tienes buenos ingredientes, paciencia, tiempo, hacer un proceso simple, sencillo, aunque también se pueden hacer elaborados, como no, dependiendo del producto que vayas a fabricar, pero los ingredientes es básico que sean de gran calidad. Tenemos otra marca que es la marca Molino de Cerecinos, donde hacemos harinas de diferentes cereales, en la fábrica de Cerecinos, en el molino de Piedras, y allí pues tenemos nuestros molinos que dan una fantástica harina T80, una harina semi-integral, molida en una sola pasada, a diferencia de la fábrica de harinas que tiene muchos molinos, de cada molino sale harina. En el molino de Piedras son 2 piedras, pasa el grano, ya preparado, limpio por supuesto, seleccionado, con la humedad, reposado, se muele de una sola vez, y esa harina semi-integral y tiene unos aromas, unos olores, el germen se frota con la harina en las piedras y es una harina súper aromática, vamos. Uno de nuestros grandes maestros panaderos con los que colaboramos, pues siempre nos ha dicho que es su harina favorita. También tenemos harinas de centeno, de maíz, de espelta, blancas, integrales, molidas en piedra, etc. Esto lo podéis ver todo en nuestra página www.molinosdelduero.com, donde tenemos el catálogo colgado, ¿vale? Y ahí podéis entrar en mayor profundidad de la que yo os estoy explicando ahora. Dentro de la gama del molino de Cerecinos tenemos otra línea que es la línea de las harinas ecológicas, como os he dicho. Estamos desde más de 20 años ya certificados por el CAECIL. De hecho, una de las jornadas que vamos a tener a lo largo del mes de marzo va a venir a cuenta de lo que es la agricultura ecológica, las harinas ecológicas, los panes ecológicos, para explicar un poquito más al consumidor que puede tener muchas dudas sobre este mundo tan bonito y tan saludable. Entonces aquí tenemos harinas también de trigo, de centeno, de espelta, de tritordium, blancas, integrales, molidas en piedra, etc. Una nueva marca que se ha desarrollado dentro de nuestro grupo Molinos del Duero y muy interesante, Harinas Alere Vital. Nuestro socio Copeblanc Zamorana ha puesto mucho empeño en este proyecto y estamos muy contentos. Ahora mismo tenemos varios productos en el mercado y creciendo. Tenemos harinas de trigo germinado de alta germinación, de baja germinación, granos también germinados, se pueden hacer combinaciones con panes, diferentes productos, cocina. Es un mundo muy interesante y muy saludable dadas las características de lo que sucede cuando un grano germina y la biodisponibilidad de los nutrientes. También tendremos una jornada muy entretenida
para explicaros más en profundidad lo que son la familia de harinas de Alere Vital. Y bueno, también para completar toda nuestra gama de productos, pues disponemos de una línea de harinas sin gluten, pues para las personas que por desgracia sean celíacas o piensen que no quieren comer gluten, aunque sí que os adelanto que el gluten es saludable, no hay ningún problema por tomar gluten, simplemente es si el que tiene intolerancias o el que sea celíaco. Los demás, el gluten es muy importante en la dieta y no hay ningún problema, sobre todo si está hecho con buenas materias primas, buenos procesos y todos sus tiempos. También, por supuesto, accedemos al canal del consumidor casero a través de bien los supermercados con diferentes productos. Tenemos la línea del molino de cerecinos en ecológicas, tenemos la línea del molino de cerecinos en harinas convencionales, la harina tradicional zamorana, como no, también la puedes encontrar en los mejores supermercados. Y también, bueno, como os he dicho, como decía mi tío, y somos unos románticos de las harinas, pues hemos tenido en varias ocasiones a un pintor de Zamora muy famoso, José María Mezquita, que nos hizo en diferentes zonas pues cuadros muy bonitos y quería pues poner uno en esta presentación. Ahí lo veis, está firmado por él y bueno, tenemos unas obras maravillosas aparte de esta. Y cómo no podía ser, y más aún ahora en estos tiempos, nosotros, como os he dicho, llevamos mucho tiempo ya dedicándonos o profundizando en lo que es la comunicación online. Cada vez queremos tener más difusión, nos damos cuenta de que son canales que nos permiten llegar muy lejos, que son canales fáciles para todos vosotros, para que nos conozcáis cada día más. Tenemos las páginas que podéis ver, el Molino de Cerecinos, Gabino Bobo, Harina Tradicional Zamorana. Quiero hacer una mención especial a Harina Tradicional Zamorana, nuestra página y tienda online en la que podéis encontrar todos nuestros productos, hacer los pedidos, los llevarán a vuestra casa, tendréis un buen trato, un buen servicio y un gran producto. La página de Molinos del Duero que estamos renovando, ahora mismo allí podéis descargaros el catálogo y, como no, la nueva marca de nuestro grupo Alere Vital. Tenemos canales en YouTube, en Facebook, en Twitter, etcétera, y por favor os vuelvo a repetir que os apuntéis a nuestro canal de YouTube y a todas nuestras redes. Bueno, pues más o menos esto es la presentación de la empresa. Espero que tengáis una idea, por lo menos aproximada, de lo que estamos haciendo, de lo que somos. Y ahora voy a dar paso a mis compañeros, Alejandro y María, que como os he dicho, con gran empeño y dedicación, con la colaboración de otros compañeros como Jesús, como Javier, como el resto de la gente de la oficina, de la fábrica, etcétera, del almacén, comerciales, que estamos todos poniendo un gran empeño para desarrollar estas jornadas y sobre todo lo que pretendemos es que nos conozcáis, que os podáis llevar una imagen de lo que hacemos, de lo que somos. No es fácil porque el tiempo es limitado, pero bueno, creo que vamos por el buen camino. Así que ya sin más, os dejo y os van a hacer la presentación de lo que van a ser las jornadas, ¿vale? Las jornadas, estamos muy ilusionados con ellas, hay cosas que están totalmente definidas y puede haber sorpresas también a lo que tenemos. Así que nada más, gracias por escucharme y luego ya os volveré a ver en un rato. Hola, muy buenas a todos. Yo soy María, como bien ha dicho Juan. Estoy aquí con Alejandro. Hola, muy buenos días. Yo soy Alejandro, pertenezco al equipo comercial del grupo Molinos del Duero y os vamos a hacer una descripción de las jornadas que tenemos definidas para llevar a cabo durante este mes de marzo dentro de las jornadas de InterSICOP Live Connect 2021. Ahora, en cuanto pueda mi compañera, empezaremos a describiros. Ya está. Hola, buenas. Bueno, como decía Alejandro, yo soy María, formo parte del departamento de marketing y os vamos a hacer una breve explicación de lo que van a ser las jornadas durante todo este mes de marzo. Nuestro programa se llama Nos metemos en harina, ¿seguro? Seguro. Bueno, empezamos y el primer día, que es hoy, os hemos presentado un poco, Juan Carbajo os ha presentado qué es Molinos del Duero, qué es para nosotros, cómo hacemos nosotros nuestro trabajo y por qué lo hacemos. Mañana, día 2 de marzo, martes, tenemos el gusto de tener la presencia de Juan Antonio Pérez y nos va a hacer
una jornada que se llama Mejora tu pan del día, con harina tradicional zamorana y harina integral de grano completo. Vale, Juan Antonio Pérez es campeón de España de panadería en 2017 y regenta la panadería La Moderna en las Navas del Marqués, en Ávila. Para el miércoles tenemos el gusto de tener con nosotros a Judith Pallarés, que nos va a presentar Soy la única con marca de garantía. Allí podemos ver quién es la única. Y Judith Pallarés es nuestra compañera, que es directora técnica de la marca de garantía Harina Tradicional Zamorana. Os hará una explicación sobre la harina. Para el día jueves de marzo tenemos el gusto de tener con nosotros a Leticia Álvarez y Germina tu día con Alere Vital. Leticia es nuestra compañera responsable de calidad e I+D dentro de Alere Vital. Como os ha explicado Juan, es la sección que ha desarrollado las harinas germinadas. Para el viernes 5 de marzo tenemos a Florindo Fierro, metidos en harina ecológica. Florindo Fierro, maestro panadero, antiguo profesor de la Escuela de Asempan de Madrid y que ahora mismo se dedica al asesoramiento de panaderías. Para el sábado 6 de marzo también estaremos con vosotros, metidos en harina tradicional zamorana, con Florindo Fierro. Y para el martes 9 de marzo tenemos una charla de todo lo que tienes que saber sobre las harinas con las que hacen el pan que consumes, con Florindo Fierro también y con Juan Carbajo, director general del grupo. Para el viernes 2 de marzo presentaremos a Molinos del Duero en dulce, con Alexis García. Alexis García es un pastelero canario, ganador de la Miga de Oro en la Comunidad de Canarias. Es el panadero revelación de Madrid Fusión y regenta junto a su esposa la panadería 100% Pan y Pastelería en Tenerife. Para el lunes 15 de marzo tenemos con nosotros a Jesús Monedero. Con él haremos Cocinando Experiencias con Jesús Monedero. Jesús Monedero es chef y propietario del restaurante El Palio en Ocaña, en Toledo. Y es un panadero panarra debido a la tradición de su panadería, de sus padres que eran panaderos. Para el miércoles 17 de marzo, juntos sumamos más. Haremos una charla coloquio entre maestros panaderos. Y para el viernes 19 de marzo, alimenta tu día con Molinos del Duero. Pasaremos el día entero con vosotros, desde el desayuno hasta la cena. Veremos diferentes elaboraciones para acompañaros en el día en la alimentación. Para el domingo 21 de marzo tenemos con nosotros a Josep Pascual, metidos en harina con Josep. Josep Pascual es maestro panadero. Ganó el campeonato de Europa de la Copa Louis Lesafre. Actualmente es profesor del Instituto Escuela de Hostelería y Turismo de Cambrils y es el autor del método Pascual. Y para el lunes 22 de marzo tenemos un camino ecológico. En él veremos desde el trigo hasta el pan, hasta el producto final, acompañados de diferentes secciones del proceso. Tendremos a alguien del Itacil que nos explicará sobre las semillas en los campos de ensayo, un experto en agricultura ecológica como es Roberto Ruiz, una cooperativa ecológica como es ARAE, fabricantes de harinas estaremos nosotros como Molinos del Duero, como panadero tendremos a la Tauna Delicatessen y como entidad certificadora tendremos al CAECIL. Para el miércoles 24 de marzo tendremos con nosotros a Manuel Gómez Pallarés, que nos hará una jornada técnica sobre las mejoras nutricionales en el pan. Manuel Gómez Pallarés es catedrático de la Escuela de Ingenierías Agrarias de Palencia, perteneciente a la Universidad de Valladolid. Y el viernes 26 de marzo tenemos con nosotros al italiano Francesco Genci. Con él sabremos qué es una pizza italiana. Francesco Genci es profesor de la Escuela Profesional Bas de Colli del Tronto, en Italia. Y para el viernes 29 de marzo tenemos la jornada Juntos Somos Más. La harina tradicional zamorana se va de feria con sus amigos. Durante esta jornada, la harina tradicional zamorana acompañará a las demás marcas que engloban alimentos de Zamora, que tienen la distinción de marca de garantía, como son vinos, quesos, carnes, legumbres, hortalizas y setas. Y aquí finaliza el programa de jornadas que tenemos realizadas. Salvo sorpresas que podamos presentarles. Podéis seguir todo a través de Intersicop Live Connect o, como muy bien hemos dicho antes, en nuestro canal de YouTube, Molinos del Duero, estaremos retransmitiendo todo en directo.
suscribiros y podréis estar al tanto tanto en YouTube como en el resto de las redes sociales que disponemos. Un saludo y os dejamos con Juan. Otra vez. Bueno, qué emocionante, ¿eh? Menudo programa, ¿eh? Menudo programa. Harina, pan, investigadores, clientes, agricultores, panaderos, demostradores, masas madre, procesos, tantas ideas, tantos conceptos, ¿verdad? Os vuelvo a repetir que por favor nos sigáis y ya sabéis que aunque no podáis ver los vídeos en directo, va a quedar todo grabado. Podemos resolver todas las dudas que tengáis en cualquier momento, ¿vale? Y desde luego os quería decir claramente cuál es la visión que tenemos nosotros, qué queremos, a dónde queremos llegar, ¿no? Como empresa, o qué ilusión tenemos. Nosotros queremos que Molinos del Duero se posicione como un referente nacional e internacional en el sector de la molinería a través de su filosofía y cercanía con el cliente, proporcionando productos y servicios diferenciados de calidad y de valor añadido. Esta es nuestra visión y esperemos que estas actividades que estamos desarrollando y otras que vayamos haciendo en el futuro y toda vuestra colaboración nos empujen y nos impulsen a conseguirlo, pero vamos, sin ninguna duda, porque lo vamos a lograr. Y bueno, también quería darle las gracias, que antes se me olvidó decirlo, a Comando Actualidad, porque el vídeo que os pusimos de mi tío Jaime, pues tuvimos la suerte de que Comando Actualidad nos quiso venir aquí a grabar, estuvimos encantados de recibirle, hicieron un grandísimo trabajo y bueno, me he tomado la libertad y espero que no se enfade nadie de utilizar ese breve fragmento de vídeo y a lo largo de estas jornadas puede que utilice alguno más, pero sí que quería mencionar Comando Actualidad, muy buen programa. Y ya para terminar, quería comentaros que con todo el tema del coronavirus, pues, y tras una conversación que tuve con un muy buen amigo panadero de Miranda de Ebro, Adolfo, me llamó y me dijo que bueno, que él iba tirando, que las cosas iban funcionando. Esto estamos hablando yo creo del mes de marzo o abril quizás, pero que él veía que había muchos panaderos deprimidos, con pocas ganas, que estaban dejando de hacer cosas más especiales que hacían antes, que estaban perdiendo la ilusión y que quizás nosotros deberíamos echar un cable, empujarles, hacer algo, animarles, darles fuerzas, energías, apoyos. Y esa idea fructificó, después de comentarlo con mi padre, en una carta que mandamos, una emotiva carta que salió de los sentimientos y del corazón a todos los clientes con la idea de animaros, de daros empuje, de daros ánimos. Y bueno, fue una carta bien meditada, bien estructurada y todo, como os digo, salió del corazón. Simplemente quiero leer un párrafo y creo que para empezar viene muy a acuerdo un párrafo de Quijote, que a continuación transcribo. Sábete, Sancho, que un hombre no es más que otro si no hace más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que ni el bien ni el mal sean durables. Y de aquí se sigue que habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca. O lo que es lo mismo, como reza el dicho popular, siempre que llueve escampa. Así que a ver si nos vamos librando de este coronavirus y estas jornadas que tenemos online y seguiremos haciendo en un futuro pueden ser también presenciales. Sin más me despido y lo dicho, cualquier pregunta, cualquier consulta a través de redes sociales, por favor, seguirnos en nuestros canales, apuntaros a YouTube, por favor, y lo dicho, lo hemos hecho con mucho empeño, con mucho cariño, con mucha ilusión que seguiremos poniendo a lo largo de todo este mes y a ver qué tal nos sale. Lo dicho, si tenemos algún fallo, perdonarnos porque los temas técnicos son complejos, somos nuevos en todo este mundo, pero vamos a hacerlo muy bien, seguro. Así que sin más, me despido. La jornada estaba prevista que durara 1 hora y media, pero al final, como esto más vale ser breve, ya nos vamos a despedir poniendo el vídeo
que tenemos de nuestra última intervención en la Feria INTESICOP 2019 para que os hagáis una idea de en qué se va a transformar todo el programa que os han puesto mis compañeros María y Alejandro. Así que ya colgamos el vídeo y yo ya me despido.